Hola, bienvenidos a todos a la clase de hoy. Hola, buenas tardes. Somos 15, yo creo que ya podemos partir puntualmente. Y quería conversar el tema de la clase anterior, tanto de aclarar cualquier punto que ustedes tengan sobre las evaluaciones, que obviamente esto brevemente, por la contingencia que estamos viviendo, van a tener que ser reducidas. El Ministerio de Educación exigía que fueran 3 evaluaciones al semestre. Una prueba teórica y un control de lectura de un libro completo, que equivalían al 50% de la nota final. Y otro 50% que correspondía a la acumulación de una serie de trabajos prácticos clase a clase. Eso es lo que exigía el Ministerio de Educación. Obviamente, por la situación de contexto de crisis que estamos viviendo, se ha flexibilizado. Entonces nos exigen solamente 2 evaluaciones, que yo considero que deben ser de trabajos prácticos. O sea, lamentablemente no estamos en condiciones de concentración para poder rendir una prueba de control de lectura, por ejemplo, sobre un libro completo, como lo exigía el Ministerio. Creo que no. No se preocupen, vamos a tener lecturas durante mayo y junio. Yo les voy a recomendar libros completos y también extractos de libros, antologías de reportaje, crónicas de grandes periodistas, por ejemplo. Eso lo vamos a hacer en clase. Vamos a leerla en clase, la vamos a analizar en conjunto, pero esos análisis no van a ser evaluados, digamos, en forma formal. ¿Ya? Lamentablemente yo creo que las condiciones no están para rendir un control de lectura, ¿cierto?, de preguntas y respuestas, de un libro completo. Tampoco pruebas teóricas, creo que no están los tiempos para eso. No se preocupen, van a haber conocimientos teóricos durante todas las clases, eso es asegurado, pero no van a ser evaluados formalmente, sino a través de ejercicios prácticos, ¿ya? Ejercicios prácticos. Entonces, la idea es tener 2 evaluaciones, una en junio, ¿cierto?, y otra en julio, a principios de junio y a principios de julio, 50 y 50% cada una. La primera va a corresponder a una, como lo exige el Ministerio, ¿cierto?, una acumulación, una serie de trabajos prácticos, y la otra va a ser un trabajo periodístico único, una pieza periodística única como final de curso. ¿Ya? Entonces ahí está el 50 y el 50%. No se preocupen, los conocimientos teóricos van a ser integrados a las clases, lo único que no van a ser evaluados formalmente, ¿ya? Entonces, de pruebas de preguntas y respuestas. No se preocupen tampoco porque las lecturas, los libros, las recomendaciones de libros, de grandes cronistas, de grandes periodistas, antologías de reportaje, eso nosotros los vamos a ver en clase, los vamos a analizar, los vamos a comentar en conjunto, los vamos a leer en clase, pero no van a ser evaluadas formalmente en una prueba teórica o de pregunta de desarrollo. Y si quieres les puedo dar las fechas exactas para que lo tengamos formalizado de cuándo van a ser las... Me voy a buscar evaluaciones. Acá está. Como les decía, entonces el 18 de junio, una acumulación de trabajos prácticos clase a clase, ¿cierto?, que equivalen al 50% de la nota final, que es lo que exige el Ministerio, ¿cierto? Y en vez de la prueba de desarrollo, y en vez de la prueba teórica,
Y en vez de el control de lectura de un libro completo, se cambia por un trabajo práctico único, una pieza periodística única, como de final de curso, que también equivale a un 50%, aproximadamente el 10 de julio como fecha tentativa. Podemos aplazarlo, ¿cierto?, según las condiciones que estaremos viviendo en julio. No sabemos cómo esta crisis va a evolucionar, así que son fechas tentativas, y que se pueden cambiar se pueden ampliar, digamos, los rangos de fechas. Lamento mucho, bueno, lo sucedido en la clase pasada obviamente fue muy desagradable, ¿cierto? Pido disculpas si alguien se sintió incómodo, si se sintió incomodado, y si se sintió pasado a llevar. Lamentablemente es un hecho que no debería volver a ocurrir, obviamente. No, yo estoy para entregarles conocimientos, ¿cierto?, habilidades, y no para estar discutiendo con ustedes, menos en esta condición virtual, digamos, que ni siquiera nos conocemos en persona. Así que fue muy lamentable el hecho, lo lamento mucho. Bueno, si no tienen preguntas, si no tienen consultas, vamos a la clase, que es Profe, la continuación. yo Dime. solo agradecer sus disculpas. Muchas Vale. gracias. Bueno, este recordatorio de las evaluaciones va a quedar dentro del PDF que yo voy a integrar al campus virtual, así que ahí va a quedar como fijo. Bueno, hoy día vamos a continuar con con el cuerpo de la noticia, que es lo que viene después del título, la bajada y el lead, como bien se explica en este diagrama, ¿cierto? Cómo lo establece la pirámide invertida, tal cual, ¿cierto? Primero el título, luego la bajada, luego el lead, ¿cierto?, que responde a las 6W, y luego el cuerpo de la noticia, que, como lo establece el formato de la pirámide invertida, son datos secundarios y que van en orden decreciente en términos de importancia y de detalle, ¿cierto?, hasta terminar con el remate, que sería la punta, el final de esta pirámide invertida. En términos teóricos muy simples, el cuerpo de una nota informativa desarrolla el contenido que se ha presentado en el título y en el lead, pero además incorpora elementos que no han sido usados en el lead, ¿no? O sea, desarrolla el contenido, pero a su vez integra elementos que no alcanzaron a entrar en el lead, en términos sencillos. ¿Cómo cuáles? Detalles, declaraciones entre comillas de los entrevistados, descripciones, elementos de archivo o de contexto, ¿cierto?, datos históricos, por ejemplo, o de background, de biográficos de los entrevistados, datos secundarios, y el remate final, ¿cierto?, que es el final, la punta de nuestra pirámide invertida. Hay una imagen que a mí me gusta mucho transmitir, que es cómo la redacción de una nota periodística se asemeja mucho al oficio de la artesanía, es decir, de unir, de urdir, de hilar finamente elementos distintos, autónomos e independientes, que serían los párrafos, para formar una trama y una estructura compleja total. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, paso a paso vamos a ir viendo, les voy a ir dando tips, consejos para cómo armar, ¿cierto?, esta nota periodística, esta trama compleja final, ¿cierto?, este resultado final, compuesto de muchos elementos distintos y autónomos e independientes. Bueno, punto 1, frases breves, usar frases breves, eso es clave. Y cada una de esas frases breves con una construcción sintáctica tradicional, ¿cierto?, de sujeto, verbo, predicado y complemento. Eso es lo básico. A mí siempre me gusta decir que en periodismo, y especialmente en el periodismo informativo, menos es más. Es decir, la redacción debe ser fluida, con frases cortas, como ya dije, con un estilo claro, con ideas concisas. La nota periodística debe facilitar la lectura y la comprensión de la audiencia que va a leer su texto. O sea, debe ser entendida por la mayor cantidad de población de lectores posibles.
Un buen consejo, antes de extenderse en un párrafo largo, eterno, ¿cierto? Que yo le digo a estos párrafos de 10 líneas, de 15 líneas, que son muy difíciles de leer, más encima si estás leyendo en pantalla, ¿cierto? Con la luminosidad de la pantalla, peor aún. Es mejor cortar la frase y comenzar otra o iniciar un párrafo nuevo. Aconsejablemente, yo exijo que cada párrafo tenga aproximadamente una extensión de 5 líneas. Pueden ser más, pueden ser 6, 7, 8, pero nunca 10, nunca 15. Esos párrafos son ilegibles. Eran ilegibles en el diario en papel y mucho más en pantalla. Son realmente especie de ladrillos que no ayudan a la lectura, que no ayudan a que el lector se interese en el texto. Una cosa de formato, ¿cierto? Entonces, consejo, siempre resultan mejor 2 párrafos cortos que uno largo, como regla general. Ahora, si bien debe tomarse a cada párrafo como un módulo, es decir, que donde se desarrolla un subtema específico de este gran tema que es nuestra noticia, ¿cierto? Cada párrafo debe ser consecuencia directa del anterior. A eso yo me refiero con la urdiembre, con la hilación que debe tener cada párrafo. Es decir, si bien cada párrafo tiene un tratamiento independiente y desarrolla una idea que se abre y se cierra en ese mismo párrafo, todos los párrafos deben estar relacionados de manera de evitar cualquier interpretación ambigua de la información, ¿ya? Todos los párrafos deben estar hilados entre uno y otro, y ahí se arma esta trama final, esta trama compleja, esta estructura compleja final, que es nuestra nota informativa, ¿cierto? Bueno, obviamente se debe escribir cada párrafo de forma ordenada, lógica, secuencial, jerarquizada, buscando un hilo conductor entre cada párrafo, a modo de obtener un resultado, ¿cierto? Esta estructura, esta trama coherente. Ahora, ¿qué usamos para unir párrafo con párrafo? Los famosos conectores y transiciones, que seguramente ustedes ya conocen, que ayudan a darle continuidad y coherencia a nuestro relato. ¿Qué son los conectores? Muy fácil, son palabras que funcionan como pegamento para unir y relacionar párrafos y dar cohesión al texto periodístico. Nosotros en el lenguaje coloquial oral lo usamos, ¿cierto? El asimismo, el al contrario, el en consecuencia, lo usamos en forma normal. Ahora, lo importante es que al escribir una nota periodística nosotros tenemos que tomar conciencia de su uso. Ya no se pueden usar de forma tan natural y tan espontánea como en el lenguaje oral. En el lenguaje escrito hay ciertas formalidades que nosotros debemos atender. Por ejemplo, los conectores de cita, que son el asimismo, de igual manera, además, junto con, por ejemplo, que inician un párrafo y sirven para indicarle al lector que estamos agregando una idea nueva, que estamos enlazando 2 párrafos que de alguna manera comparten la misma orientación discursiva. Es decir, que estamos en el párrafo que estamos comenzando, párrafo siguiente, estamos agregando una idea similar a la anterior. O sea, hay una relación de... estamos hablando de la misma orientación discursiva, el mismo discurso. Es un complemento, digamos, un agregado. En ese caso se usa el asimismo, el de igual manera, el además, el junto con, el por ejemplo. Son como sinónimos, ¿cierto? Casi siempre usamos el asimismo, que es el más... Yo uso habitualmente el asimismo. Por eso lo puse primero. Pero tampoco podemos repetir el asimismo muchas veces. Entonces, por eso les pongo otros sinónimos, ¿cierto? De igual manera, además, junto con, por ejemplo. A ver, el contraste, los conectores de contraste, son lo contrario. Introducen ideas que se oponen a las expresadas anteriormente. Es decir, establecen que lo presentado en el párrafo siguiente contrasta o limita lo expresado en el primero. Enlazan el párrafo inicial con un contraargumento o una idea opuesta. Son el al contrario, el en contrapunto, el en oposición a. Habitualmente ocurre esto cuando nosotros tenemos 2 entrevistados, por ejemplo, en nuestras crónicas, en nuestras notas periodísticas, hay 2 entrevistados que tienen opiniones completamente opuestas uno
uno del otro. Nos pasó, por ejemplo, en el caso del conversatorio del coronavirus, que el señor Santelices tenía una opinión muy positiva de la estrategia del gobierno para enfrentar el coronavirus, y el resto de los entrevistados tenían una opinión bastante crítica, o más crítica que él por lo menos, sobre las opciones comunicacionales o estratégicas del gobierno para frenar la pandemia. En ese caso nosotros hubiéramos usado, al contrario, ¿cierto? Al contrario de Santelices, Juan Carlos Said, experto en salud, critica, bueno, ahí lo que criticó Said, por ejemplo. Ahí nos sirve, en ese caso nos sirve, y casi siempre en una reunión, en una conferencia, hay opuestos, hay conflictos, ¿cierto? Hay contraste, hay opiniones diferentes. Ahí nosotros usamos los conectores de contraste. También están los conectores de consecuencia, que evidencian una relación causa y efecto, y ofrecen al lector una demostración o una conclusión de una idea, premisa, argumento o párrafo anterior. Por ejemplo, si nosotros en un párrafo estamos explicando que el gobierno, en este caso de crisis sanitaria, ha flexibilizado las cuarentenas obligatorias, las ha flexibilizado y damos los casos de las comunas y las fechas, etc. Al párrafo siguiente, nosotros podemos colocar el efecto que han tenido en el tiempo esas flexibilizaciones. Por ejemplo, según los expertos, el aumento de la curva de infectados, precisamente en las comunas donde se han flexibilizado las cuarentenas obligatorias. Entonces, nosotros separamos la información en dos párrafos, pero al inicio del segundo colocamos en consecuencia, por lo tanto, o por tanto, como resultado. Ahí tenemos un ejemplo. Existen también conectores de tiempo, que se usan menos, ¿cierto? Y conectores de ubicación, con respecto, ¿cierto?, al lugar. Se usan menos. Los más importantes son los de cita, el de contraste y el de consecuencia. Entonces yo les pido que durante esta semana ustedes practiquen, y más que practiquen, detecten si en sus crónicas anteriores sobre el coronavirus, o las crónicas que han escrito, o las notas informativas que han escrito durante estas 5 semanas o 4 semanas que llevamos de clase, si usaron los conectores, si usaron algún conector para unir un párrafo con otro, ¿ya? En el caso en que tú estés agregando información, el asimismo, en caso que tú estés contrastando dos ideas opuestas, como el al contrario, en el caso que tú estés entregando estés estableciendo una relación causa y efecto entre un párrafo y otro. Si usaron el en consecuencia, si usaron el por lo tanto, si usaron el como resultado. Detecten, vayan revisando sus textos anteriores y vayan viendo si lo usaron y si no lo usaron. Si lo usaron, todo bien. Si no lo usaron, hagan el ejercicio de integrar, de colocar esta partícula al inicio del párrafo donde ustedes están integrando o contrarrestando o colocando el efecto o estableciendo el causa y efecto. Hagan ese ejercicio, ¿ya? Si quieren me lo pueden mandar, no es obligatorio que me lo manden, más bien un ejercicio personal que ustedes vayan detectando y vayan integrando y tomando conciencia del uso de estos conectores, que son súper importantes. Ahora, no basta con llegar y poner un conector. Hay que colocar el conector, obviamente, ubicarlo al principio de la frase, luego una coma, y luego tiene que enlazar muy bien, tiene que estar muy bien redactada la frase. No basta con chantar un conector, no basta con poner un asimismo así a tontas y a locas, no, hay que hacerlo de forma ordenada, lógica, que esté bien redactada. Así que hagan ese ejercicio con sus crónicas anteriores, detecten si tienen conectores, si los tienen, perfecto, si no los tienen, agréguenlo. Hagan ese ejercicio. Es muy útil para tomar conciencia, porque como ustedes saben, ya lo dijimos, nosotros usamos en el lenguaje coloquial este tipo de conectores. Lo usamos en forma inconsciente. El problema es que en lenguaje escrito, en la comunicación escrita, en los textos periodísticos informativos, se tienen que usar con mucha conciencia y con mucha elegancia también, porque no podemos llenar de conectores todos nuestros párrafos, ni menos usar siempre el asimismo, o 3 veces el al contrario, o 2 veces el consecuencia. Eso se ve feo, ¿cierto? Es un error, ¿cierto? Es una reiteración, una repetición de palabras. Hay que usarlo muy finamente. Por eso yo les digo que la construcción de una nota informativa tiene mucho de la artesanía, de la elegancia,
de la pulcritud, de la perfección de la artesanía. Y efectivamente los conectores nos sirven de pegamento para unir, para ir uniendo, fundiendo nuestros párrafos y que el lector vea que es un texto coherente de principio a fin. Como les decía, consejo, no se debe abusar de este tipo de palabras, pues pueden generar cierta falta de dinamismo o creatividad para relacionar los párrafos. No repitan 3 veces el asimismo, ni el después de, ni el cerca de, ni el consecuencia. No se pueden repetir las mismas transiciones en una misma nota periodística. Se pueden usar sus sinónimos, eso sí, ¿ya? Y hay algunos conectores que yo prefiero que no se usen, que ya se han convertido en lugares comunes y que en la televisión está lleno. Por ejemplo, el y es que. Todos los periodistas, la mayoría de los periodistas de matinales o televisión, usan esta muletilla, que se ha convertido prácticamente en una muletilla. El y es que, lo que sea, cualquier cosa. O el es más, el en fin. Nosotros en periodismo escrito tratemos de no usarlas, ¿ya? Tratemos de no usarlas. Obviamente, si nuestro entrevistado lo dice, entre comillas, lo tenemos que integrar porque lo dijo así. Pero nosotros tratemos de evitar este tipo de vocablos que se han convertido lamentablemente en un lugar común. Y hay otros conectores, como indudablemente, en realidad, obviamente, que yo prefiero que no se usen porque se han convertido también como en muletillas de opiniones personales. Y todos sabemos que se pueden interpretar como opiniones personales. Todos sabemos que en el periodismo informativo, la opinión personal subjetiva queda en un segundo plano, ¿cierto? Desaparece del periodista, y lo que prima son los datos, los análisis y las interpretaciones objetivas, comprobables, en la realidad. Pasemos a otro elemento, otro ingrediente que debe tener nuestro cuerpo de la noticia, que son las citas, es decir, las declaraciones textuales de nuestro entrevistado, las citas, las frases entre comillas. Hay 3 tipos de formas de redactar las citas, entre comillas. La cita directa, la cita indirecta y la cita mixta. Vamos punto por punto. La cita directa son las declaraciones que se colocan entre comillas para explicitar que esa persona dijo literalmente lo que se reproduce entre comillas. Nosotros sabemos que esto no impide que se puedan realizar algunas pequeñas modificaciones que son normales al traspasar del lenguaje oral al lenguaje escrito. Pequeñas modificaciones, pero en general lo que va entre comillas en la cita directa es literalmente lo que dijo nuestro entrevistado. Ahora, como no podemos llenar de citas entre comillas, ¿cierto? Para no abusar de este recurso, porque si no se ve feo y es demasiada información para el lector para ser procesada, podemos usar párrafos con citas indirectas, que son declaraciones, que son las mismas declaraciones de nuestros entrevistados, pero que van sin comillas, que no son textuales, y que las intentamos explicar nosotros como periodistas, contar con nuestras propias palabras, sin frases entre comillas. Es bueno ir intercalando una cita entre comillas con una cita indirecta, es decir, con información de nuestro entrevistado, pero dicho con nuestras propias palabras, ¿ya? Sin comillas. Y luego podemos volver a colocar una cita entre comillas, y luego una cita indirecta, y así vamos entregando variedad de citas, para no atosigar al lector con puras citas entre comillas. También podemos usar la tercera variable, que son las citas mixtas, que mezclamos ambos estilos, ¿ya? O sea, reproducimos declaraciones, entre comillas, pero también explicadas con nuestras propias palabras como periodistas. Veamos ejemplos. Usé, bueno, la famosa frase de Emilio Santelices, como ejemplo. Cita directa. Aquí lo voy a colocar en negrita, para que lo identifiquen. Emilio Santelices, ex ministro de Salud, señaló 2 puntos en cuál micro nos vamos a subir, en la micro del oportunismo político o en la micro del realismo sanitario. Yo quiero suscribirme de inmediato a la segunda. Punto. ¿Ya? ¿Cómo transformamos esta cita entre comillas en una cita indirecta? De esta manera. Emilio Santelices, ex ministro de Salud, apoyó la estrategia del gobierno para combatir el coronavirus y afirmó que optaba por el realismo sanitario y no por el oportunismo.
Es decir, la misma cita entre comillas, nosotros le quitamos las comillas y lo decimos en voz propia, ¿ya? Eso sí, hay que adaptar, hay que sintetizar la frase para que se entienda, ¿cierto? No podemos simplemente quitarle las comillas y mágicamente se arma la cita indirecta, no, hay que redactarla de forma lógica y ordenada. Y veamos un caso de cita mixta, con el mismo ejemplo. Emilio Santelices, exministro de Salud, apoyó la estrategia del gobierno para combatir el coronavirus y se preguntó en cuál micro nos vamos a subir, bla, 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 bla. Ahí tenemos los 3 ejemplos básicos de cómo escribir, cómo redactar citas. Entre comillas, en voz propia, con nuestras propias palabras como periodistas y haciendo un híbrido entre los dos modelos. Entonces, lo que yo aconsejo es, si vas a colocar una cita entre comillas, que el siguiente párrafo sea una cita indirecta, sea explicada. Y luego puedes volver a colocar una cita entre comillas, o mixta. Y ahí ir variando, para no atosigar al lector con puras citas entre comillas que cansan en la lectura, ¿ya? La cita indirecta o la cita mixta sirven como una especie de recreo, como de pausa entre citas, ¿ya? Porque no podemos tampoco llenar nuestro texto de puras citas entre comillas. Profesor, una consulta. Dígame. ¿Lo puedo interrumpir? Un segundo. Es que, por ejemplo, a mí siempre me cabe la duda cuándo poner, por ejemplo, si escribo ex ministro de Salud, ¿cuándo ese ministro va con mayúscula? ¿Hay algún Mira, manual de estilo para eso que te indique el uso de esas mayúsculas? Mira, el único que va con mayúscula es el presidente. El único que va con mayúscula, que no puede ir con minúscula, es el presidente. Los ministros pueden o no pueden. Ahí depende de tu criterio. Lo importante es que todos estén con minúscula o todos estén con mayúscula. ¿Ya? Siempre me enredo en eso cuando estoy escribiendo. Sí, no importa. Puede ser con los ministros, presidente siempre con mayúscula, el presidente siempre con mayúscula. Aunque uno no esté de acuerdo con su idea. Lamentablemente hay que escribir. Los periodistas en dictadura tenían que escribir presidente Pinochet con mayúscula. Lo siento, aunque odiaran al viejo, había que escribirlo porque el presidente va con mayúscula. Para diferenciar de los otros presidentes. Hay presidentes de junta de vecinos, presidentes de club de fans, esos van con minúsculas, pero el presidente de la República va con mayúscula. Los ministros es decisión de ustedes, si van con mayúscula o con minúscula. Lo importante es que mantengan esa coherencia. ¿Todos con minúscula o todos con mayúscula? ¿Ya? A todos con mayúscula. Ok, ya. Muchas gracias. Esto sí, el cargo va con minúscula, ministro, pero salud, como es la cartera, y es como un nombre propio, ahí tiene que ir con mayúscula. Educación, la E con mayúscula, la S de salud con mayúscula, eso sí, ¿ya? Igual que Ministerio de Salud, obviamente es una institución, el nombre propio de una institución y va con mayúscula también, ¿no? Pero el cargo de ministro es una decisión que tienen que tomar ustedes, no es necesario que vaya en mayúscula. ¿Qué más podemos integrar? Bueno, les decía que hagan el ejercicio de detectar, de ver sus ejercicios anteriores, sus notas periodísticas anteriores, ver si usaban puras citas entre comillas, si usaban citas indirectas, y si pueden usar citas mixtas. Vayan viendo, vayan detectando y hagan el ejercicio. Si tenían puras citas, entre comillas, transformen algunas en citas indirectas, o sea, explicadas por sus propias palabras, y van a ver, luego de una lectura, que se aliviana el texto un poco, de tantas citas, entre comillas, que son un poco, que exigen demasiada atención del lector. Entonces, juntar demasiadas citas, entre comillas, no son adecuadas. No es adecuado. Es como, yo les digo, atosigar al lector con información, exigirle demasiada concentración. Entonces es bueno ir mezclando ingredientes de diferentes tipos de citas. Vayan viendo sus textos y dense cuenta cuántas citas entre comillas usaron, con cuánta diferencia, con cuánta frecuencia de párrafo, y si intercalaron citas indirectas entre medio, si lo hicieron muy bien, si no lo hicieron, cámbienlas, hagan el ejercicio. Esto se aprende en la práctica. Mientras más notas informativas escribamos, vamos perfeccionando nuestro oficio. ¿Qué más podemos meter en nuestra crónica, en nuestra nota informativa? Además de párrafos conectados, ¿cierto? Y citas entre comillas, o citas indirectas, o citas mixtas.
podemos incorporar párrafos con material de archivo o background. Puede ser histórico sobre un hecho, o puede ser biográfico sobre algún personaje, ¿cierto? Podemos sacarlo de Wikipedia, o podemos preguntarle directamente a nuestra fuente sobre algunos datos biográficos, o podemos pedir, ¿cierto?, su currículum, que está habitualmente las autoridades lo tienen en las páginas web. Hay varias maneras de acceder a ese material de archivo o background. ¿Para qué sirve? Sirve para dar el contexto donde la noticia está situada. Y se trata generalmente de datos de archivo o datos históricos que ayudan a situar al lector en un contexto más general. Y que ayuda a que comprenda mejor la información que está leyendo. Yo les dije, biografía del entrevistado, datos históricos de un hecho, citas a Wikipedia. Por ejemplo, en el caso de las pandemias, algunos pueden, como párrafo final, ¿cierto?, como remate, recordar algunas pandemias antiguas, ¿cierto?, que sufrió Chile, del cólera, de la fiebre española, etcétera. Pequeños datos, pequeños párrafos con material de archivo, ¿cierto? Eso puede servir de un buen remate. ¿Alguien quería hacer alguna pregunta? Sigamos entonces. Más tips, más consejos. Siempre escribir en tercera persona. Jamás en una nota informativa se utiliza la primera persona, ni singular ni plural. El yo y el nosotros queda fuera. A excepción, ¿cierto?, que sean declaraciones o citas textuales de nuestro entrevistado que van entre comillas. Pero el nos contó, el nuestro país, o el mi país, o nos juntamos, o lo entrevisté, todas esas formas quedan fuera de la nota informativa. No, por regla general, no se usa. Solo la tercera persona, ¿ya? En la crónica, ahí sí podemos soltarnos, pero en la nota informativa, no. Solo tercera persona. El yo y el nosotros queda fuera. Es una pregunta. Sí, dígame. Es que tiene que ver un poco con el tema de... Me cuesta un poco jerarquizar cuando son muchos invitados, por ejemplo, cuando una conferencia y no sé, son 5 personas, 6 personas, algún tip para eso, para poder como jerarquizarlo bien. Porque Mira, no sé, me ¿qué pasaba hago que no yo? sé, por ejemplo, Juan Carlos Sá considera muy buenas Claro. cuñas, pero no lo puse tan arriba tampoco. No sé si Claro. ¿Qué entiendo una haría cosa. yo? Por ejemplo, desde el minuto 0 de la conferencia, yo con una libretita voy anotando las frases más polémicas. Porque en realidad eso es una ayuda para mi título. Entonces selecciono unas 10 frases polémicas con la identificación del nombre que lo dijo al lado. Por ejemplo. Junto unas 10 y termina la conferencia y ya tengo mi lista en mi libreta, ¿cierto? 10 frases polémicas, buenas, que todas me sirven para titular, ¿ya? ¿Cómo elijo con quién parto? Con la frase más rotunda que yo elijo para mi título. Y ese personaje inmediatamente se vuelve el primer entrevistado que entra en mi crónica. En el caso de la conferencia de Artaza, por ejemplo, Emilio Santelice. Él se mandó la frase de la micro, que quedará a pasar a la historia, ¿cierto? Claramente los días dan cuenta, han pasado días, y claramente está equivocado el señor Santelice, bueno, pero está lo mismo. Y esa es la frase que quedó. Por lo tanto, él es mi entrevistado. Y saca la cuenta. Por ejemplo, si en tu lista de 10 frases, las mejores frases de la conferencia, si Said tiene 3, y Cuadrado o la Isquia Siches 2 o 1, ese es el mismo orden que te da. Ahí está tu orden. No sé si me entiendes. Sí, me quedó más claro. O sea, yo, claro, puse primero a Santelice por lo que usted decía, pero después era como para abajo era el Claro, saca la texto, pero un buen cuenta. tip. ¿Cuántas de las frases que a mí me llamaron la atención son de Said? ¿Cuántas son de la Isquia Siches? ¿Cuántos son de Cuadrado? Y jerarquízalo. Ya. Said 3 frases. La Isquia 2. Cuadrado 1. Ahí tenés tu orden. Y eso Ya. es criterio periodístico, interés periodístico. Es decir, pirámide invertida. Lo más importante al principio y lo secundario al final. Pero para eso tiene que estar Claro, atenta sí. durante toda la Pero conferencia. es que, a ver, Ir tomando claro, por nota, ejemplo, ir no se tomando va a nota. poner. Frases cortas que te sirvan para el título. Y automáticamente se te arma
tu estructura, tu jerarquía. Así de fácil, muy fácil. Un ejercicio Sí, muy hay fácil. cosas Claro, pero hay que que como estar atento. por lo general escriben como de una persona, uno tiende un poco a caer un poco en esa confusión. Pero sí me quedo bien. Gracias, profesor. Pero ese ejercicio sirve mucho y te lo aclara. Automáticamente se te arma la jerarquía. No es necesario empezar a pensar, sino que ahí está, concreto. 10 frases, 4 son de Santa Elise, 3 de Said, 2 de Sitges, 1 de Cuadrado. Ahí tenés tu orden de aparición. Que no necesariamente va a corresponder con el orden de aparición cronológico, porque todos sabemos que Santa Elise apareció al final, ¿ya? ¿En qué estábamos? Ah, en la tercera persona. Ya, perfecto. Eso ya quedó claro. Nunca más primera persona, ni singular ni plural, en una nota informativa. Eso dejémoslo para la crónica. Bueno, esto nosotros ya lo habíamos hablado en el caso del título, pero son reglas que corren también para el cuerpo de la noticia. Usar verbos en forma activa, ¿ya? Para que no suene plano y no suene rutinario nuestras frases, ¿ya? Y en estilo directo. Y es preferible redactar frases simples en vez de frases subordinadas. ¿Qué son las frases subordinadas? Son las frases que están dentro de las frases. Que habitualmente nosotros, en el lenguaje oral, las decimos, metemos, especialmente los chilenos que hablamos muy enredados, metemos muchas frases dentro de nuestras frases. Es increíble cómo lo hacemos. Bueno, eso en el lenguaje escrito hay que tratar de evitarlo. Por ejemplo, un mal ejemplo. No es que esté mal escrito, sino que es preferible no usar ese tipo de estructura. Una frase dentro de una frase. El presidente Piñera, quien inició ayer un viaje de campaña hacia 3 regiones, zonas que nunca había visitado, sostuvo que ganará las elecciones. Se entiende, pero está complejo. Imagínate si tú llenas todos los párrafos con pura frase subordinada. Salvo una ensalada. ¿Qué hacer? Separar en 2 frases, simplemente. El presidente sostuvo que ganará las elecciones. Piñera inició ayer un viaje de campaña hacia 3 regiones que nunca había visitado. Es decir, evitar las frases dentro de las frases, que los chilenos lo usamos mucho. Separemos esa frase en 2 diferentes con un punto seguido al medio. Así de fácil. Otros consejos que valen para el título también, ¿no? Que ya lo habíamos visto. Usar frases afirmativas y tratar de evitar las negativas, ¿ya? Tratar de evitarlas, ¿ya? Preferible usar voces activas que pasivas, ¿cierto? Preferible usar un solo tiempo verbal, todo en presente o todo en pasado. Ahí tú tienes que elegir, darte cuenta, los verbos que usas para las citas entre comillas, por ejemplo, si es dijo, si es señaló, si es expresó, hacer el chequeo, que todos esos verbos estén en pasado. Si están en presente, es decir, dijo, señala, dice, señala, expresa, que todos estén en presente. Hacer ese chequeo de que tu tiempo verbal sea coherente. O todo en presente o todo en pasado. Pero no mezclar, porque si no le queda la ensalada en la cabeza al lector y no entiende por qué está en presente, por qué está en pasado, y no va a seguir leyendo. El uso de adjetivos. Se recomienda usar al mínimo los adjetivos, ¿ya? Y si tu crónica o si tu nota informativa si tu sustantivo necesita un calificativo, necesita un adjetivo que sea neutro, que sea comprobable, que sea objetivo. Por ejemplo, si tú utilizas un lead de descripción, un lead de retrato, y tu personaje es Santelices, y tú dices que Santelices viste un terno elegante y una cabellera cana o canosa, son adjetivos, efectivamente, canoso, elegante, pero son calificativos comprobables, porque efectivamente el señor Santelices tiene el pelo completamente blanco y usa un terno muy elegante, es comprobable. Pero tú no puedes decir que es un ladrón, o que es un corrupto, o que es un mentiroso, eso no lo puedes decir. Ese tipo de adjetivos no se pueden usar porque no son comprobables en la realidad, en la práctica, ¿ya? A eso me refiero, que hay que reducir al mínimo el uso de adjetivos. Se pueden usar uno solo, ojalá, ¿ya? Tampoco hay que colocar, bueno, todos sabemos que a Piñera le encantan los 3 adjetivos juntos. Bueno, eso hay que tratar de evitarlo en nuestras crónicas periodísticas.
un solo adjetivo, y que sea objetivo, que sea comprobable en la realidad, que sea veraz, que tenga que ver inequívocamente con la realidad, ¿ya? Tal como no se pueden usar dos adjetivos juntos, o es preferible no usar dos adjetivos juntos, tampoco se deben usar dos verbos, ¿ya? Usen siempre frases con un verbo, no dos verbos juntos, porque eso complejiza la frase. Y recuerden que tenemos que usar frases simples y cortas. Ojo con repetir algunas palabras. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos algunas muletillas, ¿cierto? Algunas palabras que repetimos constantemente y que inconscientemente las usamos muchas veces en una frase. Por ejemplo, el también, el asimismo. Hay varias palabras que se usan normalmente. Tratar de mesurarlas, de no usarlas tanto, de usarlos. Yo aconsejo que el también se use una sola vez en la crónica. Hay otros sinónimos que se pueden usar, ¿cierto? Usémoslo. El asimismo, una sola vez. El por consiguiente, el por lo tanto, una sola vez, ¿ya? Usarlo varias veces sería un error, ¿ya? Sería una reiteración de palabras que van a molestar, van a generar ruido en nuestro lector. Porque van a decir, uy, esta palabra la he escuchado muchas veces. Claro, tenemos 6 también, 6 asimismo hacia atrás. Eso es un error, ¿ya? Y bueno, ya hablamos de utilizar verbos en activo, ¿cierto? Porque son más vigorosos que los verbos en formas pasivas. Eso ya lo hablamos. Eso corre también para los títulos, ¿ya? Un tema muy importante, hay que evitar las palabras que no aporten información al lector. Es decir, deben utilizarse palabras comunes y corrientes que cualquier lector las entienda. Cualquier lector no especializado, cualquier persona de la calle, debe entender 100% toda nuestra nota informativa, todo nuestro texto informativo. Y hay que tener mucho cuidado con los tecnicismos, porque los periodistas habitualmente los usamos y al lector simplemente le queda en la nebulosa, queda en la galaxia más remota. Por ejemplo, los periodistas económicos, que repletan sus crónicas, repletan sus despachos con tecnicismos del mundo económico, que ellos entienden perfectamente, él y 2 personas más, pero el resto de la población queda completamente fuera. Bueno, si bien se puede mencionar un tecnicismo, ¿cierto? Una palabra muy especializada, un conocimiento muy especializado, el periodista debe informarla, debe explicarla, debe permitir que sea al alcance del conocimiento de todos los lectores, de toda la audiencia, ¿ya? No necesariamente de un lector especializado, que tenga mayor información. Todas nuestras crónicas, todos nuestros textos periodísticos deben ser entendidos por la mayor cantidad de personas. Por lo tanto, evitar palabras complejas, palabras rebuscadas y tecnicismos y palabras que se asocien con conocimientos muy específicos. Doy el ejemplo del periodismo económico, que yo realmente no entiendo nada a veces de lo que me están hablando, y ahí falta alguien que te explique, ¿cierto?, con palabras sencillas lo que están informando. Bueno, ya lo vimos, ¿cierto?, en las clases pasadas, que hay que evitar los adverbios terminados en mente, especialmente, finalmente, todos los mente. Yo prefiero que no lo usemos, ¿ya? Porque podemos caer en el riesgo de tener un mente en cada párrafo. Se ve horrible. Y genera un ruido también en el lector que lo distrae de la lectura de nuestros textos. Evitar los gerundios, ¿cierto? Ya lo comentamos en las clases pasadas también. Todos los verbos terminados en ando, en endo, comiendo, hablando, nadando, explicando, todo eso, los gerundios no se usan. A menos que lo diga tu entrevistado, ¿cierto? A menos que lo diga tu entrevistado. Las siglas, creo que también lo conversamos ya en la clase pasada, pero con respecto a los títulos, también vale para el cuerpo informativo. Siempre hay que explicar las siglas, siempre hay que poner, por lo menos la primera vez que aparece, ¿cierto?, en nuestro texto, hay que colocar una explicación entre paréntesis, a menos que sea muy conocida, sea de conocimiento público, como ANFP, ¿cierto?, Asociación Nacional de Fútbol Profesional, o TVN, Televisión Nacional, o MinSal, o MiniEduc, etc. ¿Okay? ONU, por ejemplo,
en el título se puede colocar simplemente ONU, ¿cierto? Pero en el texto informativo, ojalá pudiéramos colocarlo entre paréntesis, ¿cierto? Organización de Naciones Unidas, para un mayor entendimiento. Puede ser que alguien, sería raro, pero puede ser que alguien no sepa que es ONU. Puede ser. Puede ser que alguien que no le guste el fútbol no sepa que ANFP es la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, o que TVN, o que MinSal, o que Mineduc, ¿ya? O las universidades también, ¿cierto? Algunas instituciones que también usan siglas. Es preferible que la primera vez que aparece se explique. Si aparece luego, nuevamente no es necesario hacerlo. Bueno, eso un poco son los consejos básicos, los tips básicos para el cuerpo, muy sintetizados, obviamente, porque muy reducidos, pero son las habilidades básicas, son las informaciones básicas que tenemos, los datos básicos que tenemos para redactar de forma coherente un texto periodístico. Entonces, tarea para la casa, que revisen sus textos anteriores y hagan un check de los conectores. Si usaron el de cita, el asimismo, por ejemplo. Si usaron el de contraste, en el contrario. Si usaron el de consecuencia. El de tiempo y el de ubicación no son tan necesarios porque no se usan tanto. Hagan el check también de si usaron citas directas, si usaron citas indirectas, y con qué frecuencia, para que haya una coherencia, para que haya un equilibrio, y no vayan todas las citas, entre comillas, juntas. Y chequeen también si tienen párrafos de background. Los párrafos de background sirven mucho para terminar, como remate. A veces uno se rebana el cerebro, ¿con qué termino? Bueno, un buen cito, una buena cita de background, algún dato de background, de archivo, de histórico o de biográfico, sirve perfecto para que dialogue con nuestro lead y terminamos con un buen remate, si no tenemos tanta información, si no nos sobran tantos datos para nuestro remate, un párrafo de background sirve perfecto de remate. Hagan ese chequeo también. Por ejemplo, si detectan que su remate está un poquito flojo, bueno, vayan en Wikipedia, googleen, o vayan a los sitios de los ministerios donde las autoridades tienen sus currículum, y ahí pueden armar un bonito párrafo de background o de archivo que les puede servir como final. Por ejemplo, si no tienen nada, si hay escasez de datos, el background sirve. ¿Dudas, preguntas? No es necesario que me envíen esos trabajos que ustedes hagan con las citas, con las transiciones y con el background. Háganlo ustedes. Si ustedes creen que necesitan chequeo, bueno, me lo mandan, pero no es necesario, más bien como una autoevaluación. Yo creo que muchos usan las transiciones, quizás de forma inconsciente. Bueno, ahora hay que usarlas de forma consciente. Hay que tener las en mente siempre al armar nuestra nota periodística. Profe, Sí, dígame. una compañera tenía una consulta en el chat que no puede hablar. A ver, voy a meterme al chat. A ver, y esa misma jerarquización también puede ser para ligar por párrafos. Por ejemplo, alguien dijo X y ligar la otra aparición con... Claro, sí, se usan también. Se usan para todo tipo de párrafos. Los conectores se usan para todo tipo de párrafos. El problema es que no hay que abusar de los conectores, ¿ya? Hay que usarlo elegantemente, una sola vez, y no volverlo a usar. Sí, también se usan para cualquier tipo de párrafos, pero tampoco hay que abusar de ellos, ¿ya? Hay que usarlos muy sutilmente, muy finamente. Por eso no es llegar y chantar uno a sí mismo, sino que hay que unirlo, hay que hacer el ejercicio de redactar el párrafo de manera coherente con esa conexión, pero en general queda muy bien si se utilizan de forma mesurada, ¿ya? No atosigar al lector con los mismos tipos de conectores. Eso básicamente. Si no hay más dudas, si no hay más preguntas, podemos
dejar la clase hasta acá y nos encontramos el próximo jueves. Hagan el ejercicio de detectar, es sano. Vean, revisen sus crónicas anteriores, bueno, se van a dar cuenta quizás de algunos errores, ¿cierto? Se van a tomar conciencia de algunos errores que hayan generado, pero corríjanlos, hagan ese ejercicio, es bastante sano, básicamente para tomar conciencia, porque como les dije, nosotros usamos estos conectores en forma inconsciente en nuestro lenguaje cotidiano, todos lo usamos. El problema es que en el lenguaje escrito se requiere tomar mucha conciencia de su uso, y de su abuso tampoco podemos abusar. Tal cual de las frases, lo mismo pasa con las frases subordinadas. En el lenguaje coloquial nosotros metemos, especialmente los chilenos, muchas frases entre medio, y a veces nunca terminamos las frases, es peor la cosa. Bueno, eso en el lenguaje escrito, en la comunicación escrita, en el periodismo informativo, no puede ocurrir. Nosotros tenemos que entregar frases completas, coherentes, lógicas, breves y entendibles. ¿Ya? Eso, estimados. Hasta acá llegamos entonces y nos encontramos el próximo jueves. Chao, profe. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Hasta Adiós. luego. Sí, gracias, Hasta profesor. luego, que esté bien. Chao, chao, chao.